Hola, mi nombre es Daniela y esta es la explicación del mapa conceptual del parcial 1. Este parcial, el tema central fueron series y sucesiones. A la serie la definimos como la suma infinita de elementos finitos y a la sucesión como la lista ordenada de los elementos que se suman en una serie. Para representar una sucesión podemos hacerlo a través de su expresión expandida o, si logramos identificar un patrón en la sucesión, podemos definir un término general a sub n. El término general de una sucesión nos permite calcular cualquier elemento de la sucesión y también nos permite determinar si la sucesión converge o diverge. Es decir, si el límite del término general cuando n tiende a infinito existe, podemos afirmar que ese es el valor al que converge la sucesión. De lo contrario, se dice que la sucesión diverge. Y el término general de una sucesión también nos permite expresar una serie de forma compacta, como se ve aquí, usando la notación sigma. Ahora, algunas definiciones. Una sucesión A sub n es monótona si es creciente, como esta de aquí, o decreciente, como esta de acá, para toda n mayor o igual a 1. Y una sucesión A sub n está acotada si, tiene que estar acotada por arriba, que exista un número m tal que se cumpla esta condición y tiene que estar acotada por abajo, que exista un número m minúscula tal que se cumpla esta condición para toda n mayor o igual a 1. De aquí surge el teorema de la sucesión monótona, que nos dice que toda sucesión acotada y monótona es convergente. Ahora, ¿cómo podemos determinar si una serie converge o diverge? Lo podemos hacer mediante la sucesión de sumas parciales, que si recordamos es esta de aquí, donde s sub 1 es igual a sub 1, s sub 2 es igual a sub 1 más a sub 2, etcétera, etcétera. Si el límite del término general s sub n existe, entonces podemos afirmar que dicho límite es el valor al que converge nuestra serie. Pero ¿cómo calculamos este límite de aquí? Bueno, si nuestra serie tiene la estructura de una serie geométrica, que es esta de aquí, donde A es el primer término y R es la razón común, sabemos de antemano que si el valor absoluto de R es menor a 1, la serie converge. Y además podemos aplicar este criterio, que nos dice que el límite de S sub n cuando n tiende a infinito es igual a sobre 1 menos R. Si estamos trabajando con una serie telescópica que tiene una estructura como esta, tenemos que encontrar primero el término general S sub n. ¿Cómo? Pues primero podemos aplicar el método de fracciones parciales. Después, sustituir, expander y aplicar la propiedad conmutativa de la suma y así llegamos a un término que se presta para el cálculo del límite, que en este ejemplo pues resultó ser igual a 1. Si estamos trabajando con series que no tienen la estructura de una serie geométrica o telescópica, podemos aplicar los criterios de convergencia. Por ejemplo, para las series P con esta estructura, sabemos que si P es mayor a 1, la serie converge, y si P es menor o igual a 1, la serie diverge. Para series alternantes con esta estructura, si la serie alternante cumple con estas dos condiciones, sabemos que la serie es convergente. Ahora, el criterio de la razón, dada la serie, esta de aquí, si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es un número menor a 1, entonces la serie converge. Si el límite es mayor a 1, la serie diverge. Si el límite es igual a infinito, la serie diverge. Y si el límite es igual a 1, la prueba no es concluyente. El criterio de la comparación, no me voy a detener a explicarlo, y también está el teorema de la divergencia, que nos dice que si límite de a sub n cuando n tiende a infinito no existe o es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Finalmente vimos el tema de series de potencias. Una serie de potencias tiene esta estructura, donde S sub n son los coeficientes y a es el centro. A una función la podemos representar en serie de potencias. ¿Cómo logramos esto? Le podemos dar la estructura de una serie geométrica. Por ejemplo, a esta función de aquí, g de x, si la modificamos un poquito podemos llegar a esta estructura que se parece a esta. Y entonces ya sabemos que a es igual a 1 y r es igual a menos x al cuadrado.
Entonces, si acomodamos ahí, nos queda que esta es nuestra serie de potencias. Si estamos trabajando con funciones a las que no les podemos dar esta estructura, podemos construir una serie de Taylor de f de x centrada en a, que es precisamente esta de aquí. Y resulta que la serie de Taylor también es como una formulilla para poder darle a cualquier función que es derivable en todos los órdenes una representación en series de potencias. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Para qué valores de x converge una serie de potencias? Al conjunto de valores en el que nuestra serie va a converger, bueno, el conjunto de valores que puede tomar x, que va a hacer que nuestra serie converja, se llama el intervalo de convergencia. Si nuestra serie es una serie geométrica, sabemos ya que si el valor absoluto de r es menor a 1, la serie converge. Entonces, ¿qué pasa si r es igual a x? Bueno, pues entonces x tendrá que tomar valores entre menos 1 y 1, y ese será nuestro intervalo de convergencia. Y además sabemos que el radio de convergencia es 1, del centro a los extremos del intervalo. Si estamos trabajando con otras estructuras, podemos simplemente aplicar el criterio de la razón. Y ahora, ¿por qué es importante el intervalo de convergencia? Bueno, porque esta igualdad de aquí, es decir, la igualdad entre la función y su serie de potencias, solo se cumple en el intervalo de convergencia. Y además, es importante esta igualdad porque se dice que una función que es igual a su serie de potencias es analítica en A. Y bueno, eso sería todo.